saludo por acá, Ramiro Hidalgo, buenas noches, Carlos Ramiro, saludos desde Ecuador, ya faltaba la gente de Ecuador presente. Doctor, ahora sí creo que vamos a poder iniciar la clase del día de hoy con esta masterclass, el médico legista y el dictamen pericial a cargo del doctor Fabio Bendaño. Desde Colombia, que además nos acompaña a nosotros en diferentes diplomados. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí, por acompañarnos y por tomarse el tiempo, porque hoy está desde su lugar de trabajo también. Así es que en vivo con el doctor Fabio Avendaño. Bienvenido, doctor. Bien, muchísimas gracias. La idea es que vayamos a tener una charlita con respecto a cómo es que se interviene desde el actuar legista o forense para emitir finalmente un informe pericial y que nosotros podamos saber exactamente qué características debe tener este dictamen pericial y cómo filtrar la información que hay allí para saber si nos es útil o no en el proceso que estemos llevando. ¿Bien? No necesariamente, porque es un dictamen pericial, tiene que servirnos como prueba porque este es uno de los elementos que va a participar allí. Entonces vamos a tratar de ser como concretos en el tema de lo que tiene que ver con el informe pericial. Bien, entonces, como ya nos anunció nuestra moderadora, yo pues soy Fabio Avendaño Ayala, soy médico especialista forense y trabajo en Colombia con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en una regional que nosotros la llamamos Regional Noroccidente, es decir, que estoy en la ciudad de Medellín, acá en Colombia. Bien. Bueno, entonces comencemos a desarrollar nuestro tema en cuestión. Doctor, si puede ampliar la lámina, por favor. Ah, perfecto, sí, Ajá. claro que sí. Ok, bien, entonces lo importante es que esta ponencia pues presenta unas reflexiones sobre los informes periciales y médico-legales que nosotros vamos teniendo durante un proceso judicial que generalmente son desde el ámbito penal, pero que estos informes en muchas oportunidades son documentos que pueden ir a casos o a litigios civiles o administrativos por responsabilidad profesional en el sector salud o por cualquier otras actuaciones que tengan que ver, que haya, digamos, en donde haya conexidad entre una lesión, ¿cierto? Y que esto de alguna forma esté involucrando, pues digamos, una condición propia para el paciente que ataque uno de sus derechos fundamentales, que es la vida digna, ¿cierto? Entonces, esto requiere un informe pericial que en lo posible tiene que ser un informe pericial que sea imparcial, que esté bien fundamentado, que lo podamos controversia, que sea susceptible de filtrarse como elemento o como un documento científico, ¿cierto? Que eso es lo importante. El informe pericial es un documento que tiene enorme importancia, pero con frecuencia su descripción técnica no es de completo entendimiento por los funcionarios judiciales o por las partes que están participando en este proceso jurisdiccional. Muchas veces la terminología médica que se aplica en estos dictámenes periciales hacen que haya dificultad en el entendimiento del propio dictamen, uno, o dos, que de pronto, dada la dificultad que se está presentando con esto, pues lo desestimen. Es decir, que consideren que de pronto no tiene la importancia o la relevancia que debe tener. Y en muchos casos terminan estipulando o preacordando el documento cuando allí de verdad hay elementos fundamentales de los que se podría apropiar una persona que esté interviniendo en el proceso para controvertir el dictamen o para pedir que se amplíen o que se ajusten o que se complementen algunos conceptos que están allí y que sean de utilidad, obviamente, en ese informe pericial. Bien,
Entender el informe pericial es fundamental para la judicatura y para los sujetos procesales. Pero es que si no lo estamos entendiendo, pues simplemente nos basamos en una conclusión que hay allí. La conclusión generalmente pues depende del tipo de dictamen del que estemos hablando, pues ya desde el punto de vista médico-legal nosotros tenemos dos grandes áreas en las que podemos expedir muchos tipos de dictámenes, pero dos grandes áreas, una que tiene que ver con las lesiones fatales, que es lo que las trabajamos desde el área de patología, y otra con lesiones no fatales, que las trabajamos desde el área de clínica. Es decir, dicho en otras palabras, todo lo que tenga que ver con cadáveres o sus partes, lo manejamos en un área que es el área de patología, y todo lo que tenga que ver con personas lesionadas, es decir, pero estamos hablando de personas vivas, las manejamos desde el área de clínica. Allí en el área de clínica se manejan diferentes informes periciales. Obviamente el de mayor fortaleza es el que tiene que ver con las lesiones personales, pero allí tenemos que hacer otro tipo de dictámenes, dictámenes de embriaguez, dictámenes de edad, dictámenes sexológicos, diferentes tipos de dictámenes que tienen que hacen parte del proceso judicial también, y los hacemos desde el área clínica. Entonces, desde el sitio en donde estemos actuando, lo importante es que el informe pericial se entienda, ¿cierto? Y para que pueda realmente extraerse de allí información útil para el proceso. El dictamen pericial suele ser el mejor árbitro para dirimir los puntos en cuestión de litigio. Es decir, normalmente las partes están esperando el informe pericial, ¿cierto? Y lo están esperando básicamente porque saben que allí está la prueba de oro para ellos, en el sentido de dictaminar si hay compromiso o no, si hay, digamos, responsabilidad o no de una u otra parte. Entonces, de ahí la importancia que tiene estos informes periciales. Bien. Para los profesionales del derecho puede que existan términos técnicos en la descripción macroscópica o microscópica o de los laboratorios forenses, ¿cierto?, que a veces no entienden. Pero si leen con cuidado la correlación clínica y patológica que hay allí, se les pueden aclarar muchas dudas sobre esas inquietudes que puedan tener, y así poder construir un cuestionario adecuado, ¿cierto?, para llevarlo al juicio. En el juicio lo fundamental es que con el cuestionario que plantee el abogado, que planteen las diferentes personas que participan en el proceso, es que vamos a poder, digamos, saber hasta dónde el informe pericial puede ser de utilidad para el proceso, o en determinados casos desistir del proceso, desistir del dictamen, si no nos va a aportar, si no es un informe, pues digamos, que le aporta al proceso. Entonces simplemente ahí sí es cuando lo puedo estipular, cuando lo puedo preacordar, o simplemente no presento, no llamo el perito como un testigo, ¿cierto? O no lo llamo allí como una parte del proceso, sino que me valgo en otro tipo de pruebas que tenga, ¿no? El informe pericial es una de las pruebas que yo tengo dentro de los procesos. Es una. Lo que pasa es que le hemos dado una relevancia y una importancia muy grande al informe pericial, pero el informe pericial puede ser una de muchísimas pruebas que se puedan aportar a un proceso. Entonces, por tal razón, al no ser la única, pues yo puedo desistir o no de ella, ¿de acuerdo? Así, no necesariamente porque yo desista del informe pericial, estoy comprometiendo una situación. Entonces, por esa razón, me parece que sí podríamos de alguna manera participarnos o aprovechar el informe pericial que tenemos para dirimir estos conceptos. El modelo de los informes médico-legales consta básicamente, digamos, como de los siguientes ítems. Es decir, los informes periciales pueden tener algo que se les puede mirar es si cumplen con la forma. ¿Con la forma en el qué sentido? Pues que todas las instituciones tienen unos protocolos.
Y esos protocolos normalmente deben ser seguidos a cabalidad por todos los profesionales del área de la salud y con mucho mayor razón los profesionales que se dedican a hacer informes periciales. Entonces, normalmente hay ítems que no pueden fallar, que no pueden faltar. Y si no pueden faltar, pues es importante que tengamos en cuenta si están presentes o no, porque si faltan algunos detalles de ese informe, en ese informe pericial, pues simplemente allí puede ser uno de los puntos de controversia. Allí puede ser uno de los puntos por qué omitió esta parte del informe pericial cuando es de obligatorio cumplimiento, si usted está siguiendo un protocolo. Normalmente a los peritos se nos pregunta si seguimos un protocolo, si seguimos una guía, si seguimos un procedimiento estandarizado. Y pues por lo menos aquí en nuestro medio sí, siempre, todos nuestros protocolos y todos nuestros actuares desde el punto de vista forense están protocolizados y tienen aval internacional. Entonces es de obligatorio cumplimiento, y el hecho de que omitamos algunos de los ítems que son de obligatorio cumplimiento tenemos que dar razón por qué, ¿no? Hay razones muy claras. Voy a poner un ejemplo. En un examen sexológico puede ser que pues lo más importante del examen sexológico será el examen físico, ¿cierto? El examen físico para yo poder decir hay hallazgos que concuerdan con lo que narra la víctima. Pero hay que tener en cuenta que esta víctima, digamos, exponerse a ese examen ante un médico legista es revictimizarse, ¿no? Es volverse a desnudar frente a una persona, exhibir sus genitales, permitir que se tomen muestras allí, que se tomen fotografías, ese tipo de situaciones. Y eso, digamos, la vuelve nuevamente víctima, que es lo que llamamos la revictimización. Si alguna persona en el contexto por más que haya denunciado la situación, no permite que se le realice el examen genital o el examen físico, pues no podemos obligarla. Y simplemente el informe pericial pues carecerá del examen físico. Obviamente que allí se aclara que la paciente no permitió el examen, ¿cierto? Pero es como la excepción para que no aparezca o para que no se cumpla con la forma que debe tener un dictamen. Y ya después vamos a ver algo con respecto al fondo, es decir, al contenido. Entonces, en general, un informe pericial pues debe constar de los siguientes ítems. Pues primero, pues unos relatos generales en cuanto a la identificación de la persona o del cadáver según sea la situación. Quién ordena la diligencia, es decir, cuál es la autoridad que lo está enviando, si una fiscalía, una comisaría de familia, el Instituto de Bienestar Familiar, todo ese tipo de situaciones. ¿Cuándo fue la fecha de los hechos? ¿Cuándo la fecha que estoy realizando el procedimiento? ¿En qué municipio se cometió el hecho? ¿En qué municipio estamos peritando? Nombre del médico que está peritando. Y en algunos casos, como en el caso, por ejemplo, de las necropsias, pues siempre debemos tener un disector, que le llamamos, es decir, un auxiliar o ayudante en el proceso. También debe estar consignado en el informe pericial quién participó. El segundo punto que debe estar allí es la información disponible al momento de iniciar el procedimiento, ¿cierto? Es decir, normalmente nos muestran la denuncia que se interpuso, nos pueden mostrar unas historias clínicas que tengan porque acudieron, después de que lo lesionaron, acudieron al médico, allí se les realizó una historia clínica, la deben aportar como uno de los documentos necesarios para al momento de iniciar nuestro dictamen. Y ellos a su vez hacer un pequeño recuento de lo que sucedió, ¿no? De lo que sucedió. En el caso de las necropsias, pues ese recuento estará de alguna manera plasmado en el informe del acta técnica de inspección que le hicieron al cadáver y esa hipótesis que plantean los cuerpos técnicos de investigación allá en el lugar de los hechos acerca de la causa y de la manera de esa muerte. Entonces, de ahí nos vamos. Bien, luego posteriormente entonces vamos a tener los principales hallazgos durante el procedimiento y finalmente la opinión pericial. Entonces el médico normalmente hace un resumen de esos hallazgos
normalmente pues macroscópicos, porque son los que podemos ver ahí en ese momento con el ojo humano y que pudieran equipararse con el diagnóstico clínico que nos traen en la historia clínica de la atención en salud. En el caso de necropsias, la opinión pericial equivaldrá entonces a esa correlación entre lo clínico y lo patológico que se halló allí en el procedimiento de necropsia. Bien. En todo caso, siempre debe haber congruencia entre las lesiones descritas en el examen clínico y los hallazgos durante la evaluación por el médico legista. En el caso de una necropsia, las lesiones descritas en el examen interior, ya es decir, en la observación que hacemos directamente a los órganos, son los que nos van a establecer cuál es la causa de la muerte. El dictamen pericial se hace, en él se debe realizar, aparte de una descripción de las lesiones traumáticas, es decir, debe tener un ítem aparte para describir esas lesiones traumáticas. En algunos casos se toman muestras para estudios de toxicología o para estudios de biología, para estudios balísticos, para estudios histopatológicos, y en esos también, en un capítulo especial o en un ítem especial debemos colocar todas las muestras que se tomen o todos los estudios que se envíen para los diferentes laboratorios forenses, porque allí posteriormente debe quedar documentado allí y posteriormente vendrán unos resultados que no van a salir en ese primer informe pericial. En el primer informe pericial dice se tomó una muestra, por ejemplo, de sangre o de orina para enviar al laboratorio de toxicología. Se tomó un frotis de flujo vaginal o en fin, para enviar al laboratorio de biología, para la búsqueda de espermatozoides, por decir algo. Entonces, el informe pericial sale en el día de hoy, pero ahí simplemente dice, se tomaron unas muestras que serán enviadas al laboratorio para que el laboratorio nos informe posteriormente la presencia o ausencia de ciertas sustancias o de ciertos elementos biológicos que puedan haber allí. Y allí pues ya tomar entonces alguna decisión. Algunos médicos son muy juiciosos, muy acuciosos y se toman muy en serio su profesión, su quehacer, y entonces realizan en esquemas, por ejemplo, las lesiones encontradas. No solamente describen, observo tal y tal, sino que realizan un esquema donde dibujan la lesión, donde la ubican, donde la muestran, esto corresponde con esto corresponde con un orificio entrada, esto corresponde con un orificio salida, esto corresponde a la lesión con arma blanca, en fin, ese tipo de situaciones. Bien, orientan mucho la investigación porque fíjense que ya habíamos dicho que estos informes periciales van para diferentes actores en el proceso, para abogados, para fiscales, para jueces, para la defensa, en fin, para el público en general, ¿cierto? Y entonces muchas veces las descripciones técnicamente descritas, es decir, desde el argot médico, y las ubicaciones anatómicas, pues como que pueden desubicar a una persona que no tenga el entrenamiento adecuado desde el área médica. Entonces, ver esa misma lesión dibujada en un esquema le orienta mucho, le aterriza mucho la idea, y eso es lo que nos parece importante desde el punto de vista pericial. Cuando se han tomado muestras para el laboratorio, entonces se debe anexar allí la numeración, es decir, el número que le asignan los laboratorios, y posteriormente, cuando nos lleguen los informes, que normalmente se lo van a devolver a quien practicó el dictamen para que él a su vez lo llegue a la autoridad competente, entonces se debe transcribir lo que está relatando el laboratorio. Es decir, eso va a implicar una ampliación o un complemento del dictamen pericial que ya se realizó días atrás. En estas muestras debe resaltarse la importancia del estudio forense, pues si es histológico, pues normalmente son informadas por un patólogo, y no siempre son comentadas con el médico que realizó, por ejemplo, una necropsia, y entonces normalmente no se integra la información. Bien, entonces muchas veces sale el informe de patología, describe qué fue los hallazgos, pero si no hace una integración adecuada para que ese preceptor y el que realizó el procedimiento
integre toda esa información y finalmente emita un diagnóstico, pues va a ser difícil. Allí debe integrarse esa información, hacerse un diagnóstico unificado y bien correlacionado. Bien, puede ser que ese informe pericial me obligue a cambiar el diagnóstico inicial que yo haya hecho. Y eso no tiene ningún problema, simplemente dice, bueno, para mí desde el punto de vista macroscópico mi hallazgo o concordaba con determinada situación. Ahora que me llegan los estudios forenses, que me llegan ya la información del patólogo, es decir, que ya se hizo el estudio microscópico, tengo un diagnóstico diferente, se me dice que la verdadera causa de la muerte está correlacionada con determinada condición y yo puedo corregir eso sin que eso implique un error judicial ni ese tipo de situaciones, mientras yo lo haga en los tiempos estipulados todavía. Si las muestras se envían para otros laboratorios forenses, una vez lleguen los resultados, pues deben ser informados al profesional que realizó dicha experticia. También se requiere que se integre un diagnóstico y que se haga una buena correlación. Es decir, yo, por ejemplo, hago un examen aquí en general los encasillan todos en embriaguez, un examen de toxicología. Lo que pasa es que la embriaguez para muchas personas la asociamos solamente con la ingesta de alcohol, pero es cualquier sustancia psicoactiva que nos altere el sistema nervioso central. Entonces nosotros tenemos embriaguez cocaínica, embriaguez marihuánica, embriaguez benzodiazepínica, embriaguez ketamínica, es decir, diferentes tipos de embriagueces. Entonces, unas serán alcohólicas o no. Bien, entonces eso es importante que ya si yo esté sospechando de una sustancia, el laboratorio después me confirma que es otra sustancia, pues yo debo corregir el diagnóstico, unificar ese diagnóstico, correlacionarlo adecuadamente y decir tal hallazgo por si es coherente o es concordante con la presencia de esa sustancia. Acá yo les voy a hablar de algo que sucede en Colombia, pero que no estamos lejos con otros países latinoamericanos, y es que, digamos, en Colombia pueden haber más o menos en promedio unos 1.300 municipios a nivel general, ¿cierto? Es decir, cada estado, que acá le llamamos departamento, pues lo conforman 80 municipios, 70 municipios, algunos departamentos más grandes como en el que yo estoy en un departamento que se llama Antioquia, o en un estado, en el estado de Antioquia, y aquí son 113 municipios. Y de esos 113 municipios, solamente en 17 de esos 113 tenemos una unidad de medicina legal, ¿no? Obviamente en la ciudad capital, pues tenemos una unidad grande que no solamente funciona como una seccional, sino como una regional, es decir, que cubre varios estados. Pero quiere decir eso, que en promedio, de esos 1.300 municipios que conforman la geografía colombiana, 1.000 municipios no tienen un servicio especializado de medicina legal, es decir, que haya un médico legista allí. Entonces, los dictámenes periciales son realizados por los médicos del sector primario, es decir, médicos oficiales que son contratados por el Estado, pero pues, que fueron contratados para hacer su parte clínica, pero a su vez son los que tienen que asumir allí realizar dictámenes periciales, ¿cierto? Es decir, en Colombia todo el sector salud hace parte del sistema alterno, ¿no?, de medicina legal o médico legal. Es decir, todos los médicos que actúen sobre una persona que tiene lesiones, por decir algo, son médicos que pertenecen al sistema médico legal del país. No quiere decir que pertenezcan al Instituto de Medicina Legal, es decir, que sean los especializados, ¿cierto? Y entonces, con frecuencia, estas personas o estos médicos pueden confundir preexistencias o condiciones clínicas, ¿cierto?, que son propias del paciente, por ejemplo, que el paciente ya tenía un antecedente, pero las pueden confundir con un hallazgo que él encuentra y que lo puede correlacionar con un hecho, con lo que argumentó, con lo que está argumentando ese usuario. Y lo pone entonces como si hicieran parte de las secuelas secundarias al hecho, y entonces en estos casos
puede haber error judicial, ¿cierto? Yo tengo un caso particular acá en donde una persona entró con una discapacidad notoria, con dificultad para la motricidad, en fin, ese tipo de cosas, sufre un accidente de tránsito en la que hubo fractura del fémur y a raíz de que hubo fractura del fémur y que el médico que interpreta el caso ve que fue atropellado por un vehículo, todo ese tipo de cosas, todos los hallazgos que él tenía se los colocó como una secuela secundaria a esos hechos. Y realmente la alteración motriz que él tenía obedecía inicialmente a una secuela de una enfermedad que sufrió en la infancia, que le produjo una parálisis de ese miembro inferior, y él lo asoció con que era una de las pérdidas funcionales secundarias a los hechos. Entonces, fíjese la importancia que tiene que la persona tenga un adecuado entrenamiento. Entonces, desde el punto de vista, pues, digamos, cómo corregir una situación como esta, me parece que pues sería beneficioso que los institutos de medicina legal o las secretarías de salud o inclusive los programas de extensión que tienen las universidades, ¿cierto?, colaboraran con sus diferentes grupos de profesionales, con estos médicos del sector primario, aprovechando las tecnologías que tenemos ahora. Es que eso, cuando yo me formé, eso para nosotros era casi que imposible hablar de telemedicina, ¿no? Ahora no, ahora nosotros podemos enviar vías electrónicas imágenes y ser interpretadas por un especialista y devolverle un concepto a una persona. Estos son trabajos que podrían hacer desde que se haga una buena labor, digamos, administrativa. Esas son situaciones que podrían llevarse a cabo desde las universidades, desde medicina legal, por ejemplo, también podría poner un profesional al día a colaborar con estos procesos a nivel nacional y sería de gran utilidad porque ayudaría a que haya menos error en el sistema judicial. En general, ya como para que vayamos concluyendo un poco el tema, en general todo esto que tiene que ver con el informe pericial, los problemas arrancan principalmente en la confianza que se tiene en el perito. El público en general, los juristas, la fiscalía, los jueces, ¿cierto?, tienen mucha confianza en el perito. Lo que el perito diga, eso es como la última palabra. Pero ahí hay que tener cuidado porque en esos resultados pues falta una perspectiva crítica, ¿cierto? Es decir, que muchas veces solamente nos confiamos o decimos que esa es una prueba pericial y que por ente científica y justamente pues se toma en dirección a que allí está la decisión probatoria final. Y en eso hay que tener cuidado porque no por el hecho de que sea un dictamen pericial, tiene la característica fundamental de ser una prueba pericial científica. Puede tener error, puede tener sesgo, puede tener equivocación, ¿cierto? Obviamente puede que no intencional, pero la puede haber. Entonces es importante que el informe pericial también tenga una perspectiva crítica, que yo lea el informe pericial y diga, aquí falta esto, no entiendo por qué razón esta. Digamos, si hago parte del proceso como abogado de la defensa, yo puedo lanzarle un cuestionario al perito que realizó la experticia y decirle, no me queda claro por qué esta situación, o por qué si se narra esto en los hechos, ahí están las conclusiones finales. Y eso es importante y es válido que se haga en el sistema. Allí entonces es evidente que se derivan algunos riesgos importantes. Seguramente el más visible y el más grave es la falta de control sobre la validez y la fiabilidad, ¿no? Lo que muchas permite la entrada al proceso de información deficiente, de datos incorrectos, de datos exagerados, que pueden acarrear ciertos errores judiciales. Entonces, es quizás el más importante, a mí me parece todo, que nosotros
seamos capaces de determinar la validez o la fiabilidad de un dictamen pericial. Para eso existe también entonces el perito de parte, el perito que puede poner la defensa también para que controvierta, ¿cierto? Para que diga, bueno, no estoy de acuerdo con el informe pericial por esta y esta y esta razón. Y de ahí la importancia entonces que puede tener esos diferentes informes periciales. Bien. En la medida que el informe pericial se asume sin mayor control, podría decirse que al final somos los peritos los que le indicamos al juez lo que debe creer sobre los hechos, sin que él pueda separarse de tal juicio porque no tiene las razones para hacerlo. Entonces, a mí me parece que se ha dejado casi que en manos de los peritos, que sean los peritos, casi que son los peritos los que están decidiendo. Y el perito le está aportando al juez el concepto por el cual considera que es válido, pues el juez lo toma como un hecho real, como una condición real. Él no tiene cómo filtrar técnica o científicamente, debería hacerlo, pero en general no lo hacen por falta de formación, por falta de tiempo, en fin, lo que sea, no lo hacen y entonces lo asumen el informe pericial sin mayor control, simplemente, lo dice el informe pericial, perfecto, con eso vamos a juzgar, con eso vamos a fallar el caso. Y ahí puede haber un error, Bueno, la otra situación que se nos puede presentar es que debido a esta situación, entonces lo que podemos tener es que este informe pericial termina convirtiéndose a los peritos en decisores de la causa, ¿cierto? En los decisores de la causa y por consiguiente van instaurando un nuevo sistema de pruebas fundamentado básicamente en la autoridad de los expertos, es decir, que los informes periciales están quedando básicamente en lo que diga el experto. Entonces, se volvió que este sistema de prueba está fundamentado básicamente en la autoridad de los expertos y eso tiene su relevancia importante. Las razones que justifican las razones que puede tener el experto es su competencia y sus motivos para actuar. Ellos no garantizan la veracidad de los resultados de la prueba, porque puede haber déficit de muchos niveles, pueden haber sesgos, ¿cierto? Es decir, normalmente un abuso contra un maltrato al menor. Entonces el perito tiene una hija de la misma edad, por decir algo. Entonces ahí ya tiene él un sesgo, ¿cierto? Simplemente por la asociación que puede hacer entre las lesiones que le están presentando de una niña y lo que pueden haber sesgos cognitivos. Es decir, hay peritos, inclusive dentro de nuestra propia institución pasa, hay unos peritos mucho más formados que otros. Hay peritos muy actualizados, que hacen muchos procedimientos, que tienen mucho curso de actualización, que tienen sus especializaciones, que tienen sus maestrías, en fin, y otros que se han quedado anquilosados, pues fueron nombrados por el instituto, siguen ejerciendo sus funciones, pero no han trabajado en su formación profesional. Entonces, allí pueden haber unos sesgos cognitivos en esa experticia. O simplemente errores en la realización. Hay errores que pueden ser involuntarios. Hay errores que se pueden dar por malinterpretaciones, por sobrevaloraciones de los resultados, en fin, por situaciones como esas. Entonces me parece que si la decisión del juez ha de estar bien fundada, pues un mínimo grado de educación requiere ese juez. Una educación, que no lo estoy diciendo que tenga que irse a las instituciones educativas a formarse, pero sí permitir entonces que haya un perito de educación, es un perito de parte. Un perito de parte es el perito que entra y controvierte al otro, que apoya algunas situaciones, pero que dice en esto no estoy de acuerdo. A él lo llamamos el perito de educación. Y entonces esto le va a permitir al juez entender mejor el informe pericial, entender mejor la prueba, entender mejor lo que está sucediendo y tomar en ese sentido una mejor decisión. Es una educación que puede ser provista por numerosas vías, desde el informe pericial hasta el auxilio de la comunidad de expertos. Es decir, si yo no me quedo claro
o no confío mucho en lo que está diciendo el perito, pues yo puedo acudir a una comunidad de expertos. Uno puede acudir aquí a las universidades públicas, que tienen todos los especialistas de un área. Puedo acudir a las comunidades científicas, a las asociaciones científicas en pediatría, en ginecología, en cirugía, en ortopedia, en las diferentes situaciones, ¿cierto? Y esas comunidades expertas nos van a enviar una opinión de lo que ellos opinan respecto a ese informe pericial y a ese paciente, y eso va formando al juzgador, ¿cierto? Y entonces no se trata de convertir el juez en un experto médico, pero sí una educación adecuada, que además es necesaria, puede ser la base cognitiva para que no se cometa errores judiciales, para que no se nos debilite el sistema judicial, ¿cierto? Y que el error o el riesgo de error pues sea menos frecuente. En los procesos judiciales, una de las pruebas empleadas tanto por las partes como por el propio juez para la toma de la decisión sobre los hechos es el conocimiento experto. Y el conocimiento experto que tiene el juez en principio, pues es el perito de la fiscalía. Nosotros en términos jurídicos lo llamamos que él es el perito de confianza, porque hace parte del mismo proceso judicial. Entonces, si lo está diciendo un perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pues ya para el juez le da la suficiente confianza. Él dice, este es el perito de confianza para mí. Pero yo puedo llevar desde la defensa, puedo llevar un perito que haga las veces de perito de conocimiento, como les decía, ¿cierto? Bien. En la mayoría de los sistemas de justicia actuales, la forma en que dicho conocimiento entra al proceso es mediante un tercero, es decir, desde ese perito que estamos diciendo, ¿cierto? Ese perito que va a educar al juez. Desde allí es que entra esa verdadera información del conocimiento. Entonces, en esta situación, el juez debe de alguna manera evaluar la calidad de los conocimientos de esa persona e incluso al mismo perito, si tiene la idoneidad adecuada para emitir ese concepto, y así poder usar su testimonio en el razonamiento fáctico pues, del proceso que está llevando. Entonces, la prueba pericial es un tipo de testimonio, es decir, el juez conoce testimonialmente la información experta que usa para su razonamiento sobre los hechos, ¿no? Porque fíjese que muchas veces a nosotros nos preguntan en juicios que si nos consta, que nosotros no estuvimos en el lugar de los hechos, nosotros somos unos peritos testimoniales, pero no somos unos peritos, no hacemos parte de las personas que pueden decir que evidenciaron un hecho. Entre esas razones vale la pena aludir la fiabilidad de los métodos, de las técnicas que se utilizan. Por eso hay que conocer los protocolos que tienen estandarizados en cada uno de nuestros países. Y que ya aquí tenemos una múltiple participación de personas de diferentes países. En cada país tiene que estar estandarizado un protocolo que se lleve a cabo. Ese protocolo tenemos que conocerlo mínimamente, conocer cuáles son las técnicas que se utilizan, cuáles son los médicos que se utilizan, ¿cierto? Y que debieron ser empleadas por esos expertos. Y allí nos damos cuenta si se siguió o no adecuadamente un protocolo. Dentro de toda la información, todos los juristas deben prestar especial atención, no únicamente a la probabilidad de acierto, sino a lo posible que haya allí algún error, ¿cierto? Y si lo hay, digamos, la probabilidad de que estamos asegurando algo, ¿cuál fue la fuente? ¿De dónde sabe? Digamos, ¿qué soporta esa información que usted lo está diciendo? ¿O es una opinión personal suya, ¿cierto? ¿O eso está documentado, lo dice alguna comunidad científica, tiene un aval de una comunidad científica? Eso, de ahí la importancia que comencemos a filtrar hasta donde un informe pericial realmente o un dictamen pericial cumple o no adecuadamente. Bien, entonces con esto
simplemente como un abrebocas que lo hacemos a la importancia que puede tener ese informe pericial desde el punto de vista del actuar de un médico legista o de cualquier persona que haga parte del proceso judicial desde el ámbito forense. Bueno, entonces ya quedó en manos de ustedes, porque no sé si haya alguna espacio para algunas preguntas o no sé cómo lo estén. Sí, doctor, hay unas preguntas acá. Roberto Medina, creo que es embajador de CECEFA, siempre pendiente. Vamos a hacer las siguientes preguntas. Para la gente de Instagram que nos está escuchando, voy a cerrar ahora sí la sesión para que la información se la podemos dejar a ustedes en el teléfono. Un momento, denme los de el Zoom. Solamente voy a colocar acá para quienes están interesados en más información. Pueden escribirnos al número de WhatsApp. Ya se los estoy dejando en el comentario porque voy a cerrar el en vivo de el Instagram. Ahora sí, voy con usted, doctor, acá en el Zoom. Me dice por acá Medina, Roberto Medina. Muy buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿qué tiene como referencia la emisión del dictamen médico legal? ¿Qué tiene como qué, perdóneme? Como referencia. Bueno, así como yo entiendo la pregunta, pues no me es muy clara, digamos, la intención que tiene la pregunta, pues espero que la referencia al informe pericial era lo que estábamos diciendo al final, es que el informe pericial debe cumplir con unos estándares que están protocolizados y que esos protocolos los debe tener cada país, ¿cierto? Cada país tiene su protocolo. En general, la mayoría de los países latinoamericanos nos acogemos a unos protocolos que tienen aval internacional. O sea que todos nuestros protocolos se parecen, deben parecerse entre sí y deben cumplir con más o menos con las mismas condiciones. Pero lo importante es que miremos qué tiene protocolizado. Eso es de manejo público. Eso no es de difícil consecución, debe aparecer en las páginas, ¿cierto? De cada institución, qué protocolo se utiliza para cada dictamen. Y esas son las referencias que nosotros debemos tomar, esas primeras referencias. Esos protocolos tienen que cumplirse a cabalidad. Inicialmente en la forma, ya en el fondo era lo que hablábamos al final. En el fondo lo importante es conocer hasta dónde ese informe pericial cumple con la información que yo requiero, ¿cierto? O ya determiné que no hay sesgo, que no hay error, que no hay ese tipo de situaciones. Pero, y si lo hay y lo puedo demostrar, también tengo que referenciar de dónde obtengo yo la información para controvertir eso que estamos diciendo. Entonces, espero que eso conteste la pregunta que nos hace el compañero. Una pregunta de Ricardo Hernández, ¿cómo combatir la corrupción del juez? Después Ricardo Hernández dice lo siguiente: nosotros como peritos le damos nuestro dictamen, pero el juez lo echa abajo con un buen dinero, ¿no? Entonces él pregunta cómo combatir la corrupción del juez. Bueno, pues que el tema de corrupción es un tema pues que se escapa a los peritos, es un tema más político, más de otro tipo de situaciones. Así es. Pero de todas formas, lo importante con esto es que, digamos, desde que estemos cumpliendo con la legalidad, entonces, un juez que desestime un informe pericial o hay una prueba evidente en el informe pericial que está siendo desestimada por un juez, es lo que permite lo que permite la réplica, lo que permite que yo pues contrademande, que yo lleve eso a una instancia superior, ¿cierto? Que yo apele esa situación, porque obviamente ahora entrar a demostrar la corrupción es otro tema, es un tema totalmente diferente. Pero por lo menos tenemos que entrar a demostrar que se subestimó una información importante que está en el informe pericial y que no se tuvo en cuenta. Ronald Gutiérrez dice: el dictamen médico legal puede ser refutada por un juez dentro de un juicio. Para que, digamos, un juez, digamos, sí, el juez puede filtrar la información y puede tomar la decisión de no tener en consideración ese informe pericial para la toma de su decisión.
Por eso hablábamos de la importancia del perito de educación, es decir, el perito que puede llevar la parte, porque el perito que está allí, que es puesto por la fiscalía, es un perito de confianza para el juez y lo que diga ese perito para él va a ser suficiente. Pero si un perito de educación, que es el que lleva las partes, es capaz de demostrar que hay error allí, que hay mala interpretación, que hay, así sea un error involuntario, ¿cierto? Porque no necesariamente tiene que existir ahí la mala fe y ese tipo de cosas, pero yo puedo demostrar que no hay concordancia entre una cosa y la otra, que, en fin, entonces ya con eso yo puedo mostrarle al juez que él está en un error, ¿cierto? Pero obviamente él como juez puede desestimar la información que le estemos entregando en un informe pericial. Doctor Luli hace referencia a algo con respecto a que usted al inicio dijo en la ponencia. De igual manera le voy a hacer la pregunta. Yo tengo una consulta. ¿Qué pasa si la víctima se niega al examen físico? Bueno, digamos, para eso existe algo que se llama el consentimiento informado, y el consentimiento informado es que yo estoy consintiendo que me lo realicen. Bien, ahora bien, hay diferentes situaciones. Hay situaciones en donde se niegan a una parte de la experticia, se niegan a la toma de una muestra. ¿Por qué? Porque es un procedimiento invasivo y yo no tengo por qué, no es que me esté negando exactamente a la toma de la muestra, me estoy negando a la invasión de mi cuerpo, ¿cierto? Para que se tome esa muestra. Entonces, por eso todo procedimiento, no solamente el dictamen requiere un consentimiento informado, es decir, que la persona me autorice a realizarlo primero. Pero si adicionalmente durante el procedimiento debo acudir a otro tipo de situaciones, como toma de laboratorios, como toma de muestras biológicas, ese tipo de cosas, también me debe autorizar, ¿no? Entonces, no necesariamente que la persona se niegue está siendo renuente a la realización del examen. Pero para eso es el informe pericial. Yo digo, la paciente no admite o no permite o no autoriza o tal cosa y lo dejo consignado en mi informe pericial. Y si me está dando las razones por las cuales no lo permite, lo consigno allí también. O también consigno que no da una razón, que simplemente se niega y punto. Porque es que es muy curioso que denuncian una situación, pero no permiten que se demuestre desde el punto de vista médico-legal con el examen que esa situación existió. Entonces, ahí puede haber como cierta suspicacia y entonces claro, ya el juez tomará la determinación de cómo procede frente a esa situación. Así es, doctora. Hasta este momento no hay preguntas, pero quiero que se queden ahí, doctor. Yo voy a tomar una fotico de estas cámaras que están encendidas. Y entonces van y le preguntan a su administrador de grupo qué fue lo que habló la moderadora Adri González ahí en el Zoom. Porque además de eso, si ustedes se van al canal de YouTube, en CECEF Acacia, ustedes van a poder encontrar otras masterclass de su interés. Y si les interesa, ustedes hablan con su administrador de grupo y hacen una negociación con ellos. A mí no me vayan a preguntar cuál va a ser la negociación ahí, pero ahí ustedes van a encontrar la clase de cibercriminología, cuando los muertos hablan, la documentación del delito, la psicopatía con Sol Meléndez. Uy, o sea, ya tenemos varias masterclass que estoy segura que les va a interesar, que les va a gustar y que van a querer ustedes obtener su certificación. Así es que vayan a conversar con sus administradores de grupo y si quieren, pues nos vemos esta semana el día martes. Doctor, muchísimas gracias desde Colombia. Apreciamos su tiempo, gracias por compartir con nosotros y quien más quiera encender su cámara lo puede hacer porque tenemos que tener la foto de la farándula, así que por favor se van a nuestras redes, le dan me gusta, nos siguen en nuestras redes sociales, @CECEFACACIA tanto para Instagram como Facebook. Ya les estoy tomando la fotico a ver si hay alguien más que quiera encender su cámara para tomar la foto y poder estar. Ya tengo los correos de ustedes, no crean que no los vi, si tengo los correos de todos ustedes, muy bien, otra camarita más y tomo la foto, muy bien, muchísimas gracias por acá, excelente, ya va que me falta uno más todavía, ahí están todos, ahora sí, sonrisa para la foto y los estoy publicando en @CECEFACACIA esta misma noche. Miren, toda la información, los PDF, todo el material, los van a poder obtener a través de sus administradores de grupo. Así que vayan a preguntarle rapidito a ellos porque ellos tienen toda la información. Váyanse al canal de YouTube, @CECEFACACIA y van a encontrar todas esas masterclass y más, congresos, diplomados. Pregúntenles a sus administradores de grupo. Ellos tienen toda la información. Me quedo con los correos y les van a estar enviando la información pronto. Doctor, muchísimas gracias. Feliz noche. Nos vemos el fin de semana en los diplomados. Gracias a todos ustedes
Discúlpenme que no les haya abierto el audio porque quisiéramos escucharlos a todos, pero estamos contra el tiempo. Así que muchísimas gracias, feliz noche y nos estamos viendo en la semana. Los cursos vía Gracias, doctor. Los cursos son vía WhatsApp, así que los pueden ver ustedes desde donde estén, tranquilamente, cómodos, pueden descargar los videos, no es cero estrés. Así es que pregúntenle a los administradores de grupos que ellos tienen toda la información. Besitos, feliz noche y muchas gracias por participar. Nos estamos viendo esta semana. Y si no, el próximo viernes, escuchen, el próximo viernes tenemos una masterclass súper interesante. Se las voy a dejar por acá y en la semana están pendientes con los administradores de grupo y las redes sociales porque traemos el nuevo título para la masterclass, la criminalística aplicada en la investigación forense de incendios y explosivos basado en fundamentos científicos para la determinación. Así es que nos vemos el próximo viernes también, este martes en el curso de los principios de la criminalística y el próximo viernes en la próxima masterclass. Feliz noche para todos. Besitos. Nos vemos.